empieza a desarrollarse una habilidad técnica, pero más importante me parece a mí una capacidad mental de resolver problemas técnicos. Para mí ese es el punto diferencial de Antioquia. Yo tengo una hipótesis. Juan Luis Mejía ha sido ministro de Cultura, rector de la Universidad EAFIT, director de la Biblioteca Nacional, del Instituto Colombiano de Cultura, entre varias otras posiciones en el mundo cultural. Cuando tú ves la pirámide poblacional de Medellín, siempre vas a ver en ese momento, sobre todo en la población masculina, quedó un hueco, que fueron esos muchachos que se perdieron ahí. Yo sí creo que esa descomposición social tan grande con una cosa que hasta ahora no hemos podido resolver. ¿Dónde lo cogió el día del Palacio de Justicia? A una cuadra. No digo. El hecho inicial te impacta, pero después quedan esas secuelas, noches en donde vos no te puedes dormir porque seguís oyendo los cañonazos. Yo viví hasta ese momento del 82, era como una euforia. Sí. Y en 1 o 2 años, yo a veces digo, Medellín era una fiesta, obviamente por lo que viví en la Piloto y todo lo que se generó en esa época y mi grupo de amigos, pues que yo era el menor de todo eso, con Manuel Mejía, con Darío Ruiz, pues con Fernando González, con todo ese grupo que eran mayores que yo, pero era como una euforia. Y 2 años después eso se volvió pasamos por un purgatorio y ya después degeneró en el infierno. ¿Y para vos el punto de inflexión fue el asesinato de Laura Bonilla? ¿O vos hallas Sí, otro? sí, pero yo creo que hay otros puntos de inflexión antes. Yo creo que porque ella fue como el detonante, pero ya el solo hecho de la actitud desafiante de Escobar y el grupo de políticos de Medellín y de Ibagué que se adhirieron a él, yo creo que el solo ver a Pablo Escobar en el Congreso, el solo ver a Pablo Escobar asistiendo a la posesión de Felipe González como representante del Partido Liberal, pues yo creo que ya... Y ya después ya sí me tocó en Bogotá, a mí me tocó el asesinato de Lara Bonilla, yo ya estaba en Bogotá y fue una cosa muy impresionante. Yo ya estaba pues, en el gobierno, estaba en la Biblioteca Nacional y él presentó un estudio como uno de los primeros estudios de criminología o de criminalística que se habían hecho en Colombia y lo presentó en la biblioteca. Entonces yo fui y lo recibí pues, a la entrada y le recibí una gabardina que traía. Y yo la sentí muy pesada y le dije, ministro, ¿y qué tan pesado? Dijo, porque llevo un revólver, porque yo no me voy a dejar matar así como así. Y a los 8 días lo mataron. Imagínate este tipo defendiendo Con un revólver. un revólver. Eh, am- una vez te leí una pregunta que planteaste que me parece de esas preguntas esenciales, de cómo es que en Antioquia, donde se valora tanto el trabajo y hay esta ética antioqueña de trabajo duro, haya prosperado el narcotráfico en su afán por el dinero rápido. Además, pues porque el trabajo, yo sí creo que la definición pues, esencial bíblica es la renuncia del placer inmediato por la cosecha futura, ¿cierto? Y sí parece que eso que sucedió, esa locura de los 80, tiene que ver con el rompimiento, como lo ha dicho, de la ecuación. Hablemos un poquito de los antecedentes del trabajo en Antioquia, me parece interesantísimo. Ve, yo tengo una hipótesis.
que se remonta pues a la conquista de la colonia, que es la siguiente. Ve, yo creo que para nosotros entendernos tenemos que entender también la sociedad española que vino a América, que era una sociedad absolutamente jerarquizada, donde estaba el rey, los 25 grandes de España, la nobleza, la hidalguía y el pueblo llano. Cuando estos conquistadores llegaron aquí, su aspiración era al menos ascender a ser hidalgos, hijos de algo. En el resto del país, o en mucha parte del país, fíjate, ver, es que ellos no venían por tierra sino por oro y quien les trabajara. Sí. Por eso Bogotá es la capital, porque pues, los antropólogos llaman que era el único estado incipiente que había, a diferencia pues, de México y Perú, donde había un imperio con toda una jerarquía, etc. En el resto de la Nueva Granada, en Colombia, no había pues, una población indígena, dijéramos, bajo la dirección de un cacicazgo tan representativo pues, como en lo cundiboyacense. En Antioquia, la población indígena desaparece muy rápido, muy rápido. Primero estaba muy dispersa y pues según los estudios de los antropólogos y esto, quedaron muy pocas, una población primero muy dispersa y luego muy diezmada, básicamente por las enfermedades que llegaron. Pero en Antioquia había oro. Y todos estos personajes que aspiraban, ¿cuáles son las ventajas de ser hidalgo? Es no trabajar con las manos y no pagar impuestos. Trabajar con las manos era un oficio vil. Y yo creo que el referente es el Quijote. En las 1200 páginas del Quijote no trabaja un solo día, ni en su pasado ha trabajado, ha leído, Sí, sí, sí. pero es caballero. Y está en el punto más bajo de la hidalguía, pero es hidalgo y caballero. Sí. Lo que no es Sancho. Sancho no puede montar a caballo. Sancho solo puede montar en una burra o en una mula, porque no es. Y entonces, toda esta gente que venía con ese ideal de ser hidalgo, en Antioquia era muy difícil, no había quien le trabajara, pero había oro. Y yo creo que les tocó trabajar. Y ese antivalor se volvió el gran valor en Antioquia. Es decir, eso de trabajar, trabajar y trabajar, eso está muy profundo dijéramos, en un inconsciente en donde el éxito se debe, que asocia mucho a lo calvinista, pero era eso, era trabajar. Incluso hay unas cartas primeras de estos conquistadores o pobladores iniciales que dicen, por favor, que mi familia no se vaya a enterar que he tenido que trabajar. Y trabajar con las manos. Es muy interesante en estas investigaciones sobre el trabajo que te contaba que había hecho. Es muy interesante darse cuenta que la aristocracia en su vocabulario no trabaja. Ellos hacen negocios o tienen negocios, pero algo así como trabajar no, mejor dicho, no lo contemplan como una posibilidad. Era una ofensa. Fíjate, pero es que en el resto del país, donde hay dijéramos, una tradición colonial más fuerte, como en la Sabana de Bogotá, Tunja, Popayán, Cartagena, todavía sigue una mentalidad muy ¿quién me trabaja? Sí. Aquí no fue tan fácil. Pero interesante esa teoría, porque la otra que yo he escuchado es mucho más reciente, no se remonta a la colonia, que es, pues esto ha sido una naturaleza tan agreste, y aquí, a diferencia del Valle del Cauca, no hay esas grandes planicies en las que uno puede sembrar,
sino que tocaba hacer plata con oro. Mm, Entonces, esta más reciente es casi como que para sobrevivir había que trabajar, pero la tuya quizás es no tanto de supervivencia, sino más de la ansia de la fiebre del sí, oro, sí, ¿no? Pues de la fiebre la del fiebre del oro. Yo oro. creo que nosotros no nos podemos entender sin la fiebre del oro. Y, y eso no es en el pasado. Mira, por ejemplo, ahora pues que estoy yendo tanto por suroeste, la gente en toda la ribera del Cauca está desesperada esperando que baje el cauce del río para metérsele a bariquear, Mm, porque pues es que el oro está a $3.500 la onza claro. y hay una fiebre y hacen cosas que uno dice, pero ¿cómo? Pues Afiebradas. están afiebrados, están afiebrados. Sí, Y parte porque es muy extraño lo que está ocurriendo, pues en todo este caos, en toda esta cosa, pero en la economía hay plata. sí, No solamente pues porque el café está a 3 millones cargas, sino porque pues hay remesas, pero hay también oro a 3.500 como nunca lo hemos visto. sí, Y tú vas al Bajo Cauca, tú vas en todas partes de lo que está pasando en Buritica, es una cosa como alucinante, ¿no? Una guerra dentro de socavones en la mina de Buritica, ah, con trincheras dentro de la mina, etcétera, ¿no? Hay un tema de la fiebre del oro está viva. sí, pues ha Mm, vivido todo este tiempo. Muy interesante en el libro, el hilo que teje la vida, que es el último que has publicado. mm. Em, Ese tema de la bolsa de valores era de Inglaterra. Claro, Ese yo no lo sabía. claro. Contá eso porque además es como esos fenómenos tienen tantos azares que ya cuando uno relata la historia es como increíble como encajaron piezas del rompecabezas que Sí. no tendrían por qué haber encajado. Mira, cuando se da la independencia, pues toda esa independencia se da al debe, eh, con préstamos de los ingleses. ¿Qué estaba ocurriendo en Inglaterra? Varias cosas. Uno, habían ganado la guerra Napoleón, era un ejército triunfante. Estaban en plena revolución industrial, ya había un excedente económico muy fuerte y sobre todo en Inglaterra había siempre como esa espinita que tenían siempre histórica con España de que este territorio les había sido ajeno. Mm, Ellos siempre, hasta Sir Walter Raleigh soñaba con el dorado y por eso ellos se sentían como siempre nosotros no hicimos parte de ese. Entonces, cuando se da la independencia, todo ese excedente económico pues está a disposición y estos ejércitos con necesidad de recursos. Entonces empiezan a hacer préstamos para comprar armamento, para comprar uniformes, para comprar barcos, para traer, para contratar mercenarios. La Legión Británica pues no eran ningunos románticos, eran unos mercenarios. Eh, y empiezan a prestar plata. Eh, y luego vienen el primer ya empréstito con la promesa de que íbamos a pagar con el tesoro que había en el virreinato. Que el virrey tenía un tesoro y cuando Bolívar llegó allá ya no había una casa vacía. Y entonces obviamente no, primero no pagamos, no había con qué. Luego mandan a estos paisas, a Montoya y a Rula, al segundo empréstito ya no con los acreedores iniciales, sino con una firma que se llamaba la Goldsmith. Y en ese momento hay en Inglaterra un boom. Claro, pueden por primera vez venir a negociar y eh, empieza una locura, eh, como un delirio. sí, En los registros de minas de Antioquia en
1823 hay, dijeras tú, 200 registros. En 1824 hay 1000. Sí, Todo el mundo iba registrado a minas en aquella época para negociar con la especulación en Londres. Entonces la bolsa de Londres se volvió una locura hasta que en diciembre de 1825 se dieron cuenta que eso era una burbuja claro. y todo eso se derrumbó. La mejor era esa mina en un país inventado. ¿Cómo te parece? ¿Cómo era el nombre de ese ¿Cómo país te parece? inventado? Era Poayán, algo así. Poayá, que era como entre Honduras Y Nicaragua. y Nicaragua. Y el hombre, que era Y un la pícaro, capital era Saint Joseph. tenía teatro de ópera. Imagínate. 250.000 libras esterlinas le prestaron a este hombre. Pues eso era un habitante de Era acá. un inglés que decía que él había Era un inglés. negociado, claro, porque eran todos estos contrabandistas con sede en Jamaica que se conocían perfectamente esa costa Ya. y toda esta costa del Caribe colombiano que contrabandeaban. Entonces, claro, ellos tenían una geografía y eran unos pícaros hasta que eso se derrumbó. Claro. Y es la primera gran crisis del capitalismo. Y eso hace que el señor Goldsmith se suicide en enero del 26 y que todos estos personajes que habían venido, porque además hay una cosa muy bonita, pues, o muy interesante, y es que hay un choque entre los primeros acreedores y Goldsmith, porque ese empréstito se garantiza con las minas de Supía, Marmato y Río Sucio. Y cuando los rivales se enteran de que a Goldsmith le han dado esto en garantía, envían, dijéramos, aceleradamente unos negociadores que compran las mejores minas o sea que Goldsmith tenía unas minas para arrendar, pero ya no servían. Y eso generó que los que estaban aquí ya, de Grave, no, primero Nicer, y los primeros pues, que mandaron quedaron un poco a la deriva. Claro. Y eso es lo que aprovechan los ricos comerciantes paisas. ¿Cuál era la aspiración? Y eso fue un error muy grande de los españoles, es que ellos se concentraron en explotar solo minas de aluvión, que son temporales. Las minas de veraneo solo se pueden hacer en verano, las minas en las partes altas en invierno, etcétera. Aluvión es agua. Agua. Claro, entonces esperaban, había como 2 temporadas. Una que era la temporada del Bajo Cauca y del Nechí, esto, que de acuerdo con la época, pues que era eran las fiestas religiosas las que determinaban las temporadas. Entonces, la fiesta de la Virgen, por ejemplo, el 7 de diciembre era el inicio de la temporada seca. Entonces, en ese momento ellos empezaban a bajar al Cauca a lavar las arenas, a desviar los ríos, a hacerlas. Y con el cordonazo del 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, empezaba ya el invierno bravo, entonces ya se subían para Santa Rosa, para el Retiro, para esto. Ya. Y entonces era muy, muy temporal, pero los mineros sabían que ese oro que depositaban los ríos en esas arenas, en las partes bajas, era porque en la montaña era donde estaba la veta, que ellos lo lavaban y decían, pues, en vez de venir a recoger lo que se llamaba el oro vagabundo, metámonos a la montaña, pero no había técnica. Y entonces ellos aprovechan todos estos técnicos que habían mandado los ingleses y empiezan a meterse a la mina. Para mí, ese es el punto diferencial de Antioquia. Ya había una capacidad de trabajo, pero con la tecnología. Claro. Es que fíjate que se fabrican las primeras maquinarias en Colombia, que son los molinos de pisones. Ya el ingenio humano es el que mueve la rueda, Claro. no la fuerza animal ni la fuerza humana, sino que es el ingenio con el agua. Y entonces empieza todo un desarrollo mental
estos técnicos alemanes, suecos, ingleses, empiezan a capacitar un artesanado y eso va a marcar la diferencia de Antioquia. ¿Vos le das peso a esa hipótesis de que como era más intensiva en capital la minería de beta a la de aluvión, eso fue lo que generó la necesidad, pues digamos, de ir a hacer vacas, ¿no? Pues vaca en el sentido de reunamos dineros y de ahí el surgimiento de la sociedad anónima y de Claro, ahí la solidaridad paisa? sí, de todas maneras la sociedad ordinaria de minas es el inicio de la asociatividad, Mm, porque de todas maneras se necesitaba primero, como tú dices, un capital grande, la base, pues, luego la contratación, y luego ya metésele a la montaña que podía pasar mucho tiempo sin obtener resultados económicos, lo que el aluvio lo daba muy rápido, porque tú todavía vas al Bajo Cauca y dices, no, es que, o aquí mismo en cualquier parte del Cauca o del Porce, estos están esperando porque en un día se sacan un chicharrón, una onza. Entonces hubo la necesidad de asociatividad. Entonces, fíjate, Iberé se asocia capital con conocimiento técnico. Y eso da inicio, y no solamente a la sociedad anónima, sino al concepto de empresa. mm, Entonces, ya todo esa, se necesita una contabilidad de doble columna, cuáles son las inversiones, cuáles son los retornos, etcétera. Entonces ya hay también una organización empresarial sí, que me parece que es lo que va marcando en Antioquia el desarrollo de una habilidad manual, una capacidad mental de resolver problemas técnicos, un, un conocimiento de no solamente de la técnica, sino de la explotación misma del oro. Y un tercer elemento que a mí me parece que, o cuarto elemento que es muy importante, que es la internacionalización. Yo creo que obviamente desde la colonia había contacto a través del contrabando, pero ya después de la independencia estos personajes empiezan a tener un elemento de cambio importante que era el oro y entonces estos se vuelven también importadores y empieza un contacto con el exterior. El ejemplo de eso es pues don Rudecindo Echavarría, el viejo Rudecindo, el famoso barrilito de don Rudecindo, que tenía una almacén en Barbosa y él era el que suministraba a todos esos mineros de Porce los elementos y cambiaba por oro. Entonces él iba acumulando en un barrilito oro no y puede una ser. vez el personaje que le distribuía desde Medellín cometió el error de dejar la marca de quien le enviaba las mercancías desde Londres. Entonces don Rudecindo se va a Londres con su barrilito y le dije, despácheme mercancía a mí sin intermediarios y yo le dejo esto de garantía. Entonces ya hay un contacto, dijéramos, internacional. Sí. Eso va generando una red de comercio importante. De ahí, de ese Rudecindo es de donde vienen las dos ramas famosas de Claro, Echavarría, los flacos y los gordos. claro. Ese Los, es el antecedente, el el antecesor, abuelo el abuelo. y el papá de Alejandro. Mm, Ya, mm. que de ahí sale por un lado Fabricato, Y por otro Coltejer. lado Coltejer. Mm. Em, Los gordos, los de Fabricato y los flacos de Coltejer. de Coltejer, que Coltejer luego esa familia luego termina creando Corona. Es esa, Claro, uno de los hijos de don Alejandro es Gabriel. sí, Y Gabriel, a ver, ellos eran socios del Banco Alemán Antioqueño, que era pues el gran banco con los alemanes fundado en Bremen para financiar las exportaciones de café. Y
los Echavarría eran parte. Y entonces, cuando la quiebra del 30, los que habían hecho exportaciones a Alemania de café, pues quebraron. Y uno de ellos, el dueño de la locería de Caldas. Entonces, don Gabriel decide apartarse, dijéramos, de la tradición textil, se queda con la locería e envía, que es una cosa muy importante que va a marcar los Echavarría, envía a sus hijos a estudiar a Inglaterra. Sí. Y a estudiar a Manchester, ¿no? A Manchester. Y entonces, pues lo que era una fabriquita pues muy artesanal, estos personajes la convierten en una empresa con todas las... Cada uno de ellos con sus expertise, pues don Hernán más financiero, don Norman, don Elkin más metidos en la planta, pero... La relación causal entre esos antecedentes de la minería y luego el proceso de industrialización, ¿cómo es ese salto? ¿Cuáles son las precondiciones que se generaron que permitieron? La primera, yo creo que son dos. Una, humana. Todos esos artesanos que empiezan a capacitar los mineros en distintos oficios, los carpinteros, para hacer los canaletes, para fabricar esas máquinas, para metérsele a la... Entonces empieza a desarrollarse una habilidad técnica, pero más importante me parece a mí una habilidad mental, una capacidad mental de resolver problemas técnicos. Y esa habilidad mental se va, dijéramos, sumando a unos conocimientos ya científicos de matemática, de geometría, etcétera, y que se va a complementar un poco a fines del siglo XIX con la Escuela de Artes y Oficios. Vos no puedes entender el proceso de industrialización sin tener una mano de obra calificada que fuera capaz de... El ejemplo es, mira, cuando llega la primera fábrica, pues los primeros telares, acordate que todavía no estaba el túnel de la quiebra, los tienen que pasar por los 27 kilómetros de la quiebra, eso llega desbaratado. Y en un año estos personajes tienen funcionando los telares. Había una capacidad. Si vos haces, por ejemplo, un paralelo, el proceso de industrialización en la sabana, con las ferrerías, la ferrería de Subachoque, la ferrería de Pacho, había que traer obreros alemanes porque no había una mano de obra capacitada. Cambio aquí, por un lado, eso. Y por el otro, la capacidad asociativa, el conocimiento de cómo se maneja una empresa, el haber, el deber, el etcétera. Y lo tercero, excedentes de capital. Esos excedentes de capital que van a ser del oro y, muy importante, de la trilla del café. Los excedentes no los da el productor cafetero, sino el exportador cafetero. Que son los trilladores, y ese va a ser el gran capital. Es que acordate, hay unas fotos de las bodegas de don Alejandro Ángel en Nueva York y eso es impresionante. Entonces ya hay un mercado internacional, etcétera, etcétera. Y hay un cuarto elemento, hombre, que a mí me parece determinante. Y es las minas de beta exigen también un gran conocimiento del agua, del manejo de las aguas, porque a veces había que llevar desde muy lejanas partes el agua para mover los molinos. Ese conocimiento de mover el agua y de saber manejar el agua va a ser determinante, porque en el momento del inicio del proceso industrial, el Valle de Aburrá ofrece las condiciones ideales. Cuando vos coges un mapa del Valle de Aburrá, estos personajes, y eso lo descubrí después, antes de fundar la empresa compraban la quebrada para generar su propia energía.
Entonces, por eso todos los grandes establecimientos industriales están en las esquinas del valle. Entonces, en Bello, la quebrada La García y la quebrada Viejo, en la quebrada La Iguana, la ferrería de Robledo, que después va a ser siderúrgica, la quebrada Doñana en Itagüí, para las tenerías, las cervecerías y después para Coltejer, la Yurá para Rosellón, la Santa Elena para Coltejer, en fin. Entonces, de ese manejo de las aguas, Sí. yo creo que Saltando al año 90, una de las preocupaciones en los primeros meses del 1990 era que en el marco de un proceso fallido de entrega de Pablo Escobar iban a quedar algo así como 6.000 sicarios sin trabajo. Esa era una gran preocupación en ese momento. La estadística de ese año es que de algo así como de cada 100 muertos, 70 son en un rango de edad absurdo, entre los 16 y 24 años. ¿Cómo, cómo se explica que Medellín, esta ciudad en la que estaba sucediendo la industrialización, que tenía esta capacidad de generar empresa y pensaría uno empleo, no haya sido capaz de absorber a todos esos jóvenes que fueron pues los mm, reclutados luego para ese mm, ejército? mira, es que, y eso que vos estás diciendo, uno todavía lo ve en la pirámide poblacional. Cuando tú ves la pirámide poblacional de Medellín, obviamente ya esa muesca ha ido creciendo, pero siempre vas a ver Mm, cómo en ese momento, sobre todo en la población masculina, quedó un hueco, que fueron esos muchachos que se perdieron ahí. Todavía mm, hoy se ve esa muesca. sí, Mira, lo que pasa es que el narcotráfico coincide con varias crisis. Una crisis moral, una crisis de fines de los años 60, en donde la Iglesia Católica empieza a perder su... La Iglesia tiene una gran escisión en los años 60, después del Concilio Vaticano II. Acordate que la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana fue en Medellín en el 68, mm, que aquí fue a donde se hizo la gran división, la opción de los pobres de la teología de la liberación en la Iglesia. Y la Iglesia empieza a tener una pérdida de influencia, dijéramos, del control moral de la sociedad. El doctor Nicanor lo ilustraba muy interesante y era en qué momento el presidente Landi deja de citar la doctrina social de la Iglesia como sustento de la vida empresarial. mm, Entonces, ¿cómo empieza un proceso de laico y la Iglesia empieza a perder, dijéramos, el control y no somos capaces de construir una ética civil que reemplace ese control moral? Segundo, ya se vislumbra la crisis empresarial por muchas razones. Una de ellas fue, estábamos acostumbrados a vivir bajo un régimen de protección aduanera. El empresario no tenía necesidad de innovar, mm, en un momento en donde hay una gran transición tecnológica en el mundo, dijéramos, de la primera revolución industrial ya a la revolución del transistor, etcétera. Nosotros no nos actualizamos en ese momento porque había un mercado cautivo que no, mm, yo regulo los precios y tal. Y bueno. Entonces no hubo una renovación eh, tecnológica en las empresas. Tercero, las empresas empezaban a sentir la carga prestacional de, de mantener un staff de jubilados. eh, claro, claro, que no había un sistema nacional, sí, entonces todo lo que se producía era
Eso sumado a la picardía nuestra, en donde el jubilado a los 85 años se casaba con una sobrina de 15 que heredaba esa... y eso se volvió insostenible. Claro. Ahí eso era a cargo de las empresas, claro. Claro. Entonces empieza una crisis industrial muy grande. Em, entonces se juntan como todos esos aspectos, ¿no es cierto? Y luego aparece pues este tema del narcotráfico que yo, haciendo la genealogía, hombre, yo creo que aquí había, y volvemos a hablar del tema moral, había un delito socialmente, o existe un delito socialmente tolerado que es el contrabando. Sí, Aquí siempre miramos dijéramos, con una cierta admiración picaresca sí. al que lograba entrar 1000 zapatos izquierdos por Buenaventura y 1000 derechos por Cartagena, y eso como muestras, y eso nos parecía pues... Entonces el contrabandista era mirado con una cierta admiración picaresca. Este es el paisa vivo, el que... Y inicialmente el narcotráfico era mirado como una parte del contrabando. Eh, Unos entraban y otros sacaban, pero eso era más o menos lo mismo. Es que fíjate, es que el narcotráfico fue luego ya penalizado pues por código, por los estatutos de estupefacientes muy tardío. Aquí era parte del contrabando, era parte de... Y estos personajes tuvieron en un principio, dijéramos, esa visión condescendiente y hasta de admiración de estos tipos que son capaces de meterle a los gringos. Yo conocí un tipo que me decía, es que vos no te imaginas la cara que ponen cuando uno llega con ese paquete allá. Vos no te imaginas la cara de felicidad de esta gente, uno cómo no les va a llevar, pues porque era, Proveedores de felicidad. claro, proveedores de felicidad. Y entonces eso fue cogiendo y creciendo. Lo que yo no sabía, Juan Luis, perdón, es que era también una alternativa de inversión Eran para las la población. natilleras. Que sí, exacto, que uno podía, pues en Claro, vez de invertir en un CDT, claro, metía una plática en un envío. claro, eran las natilleras. Increíble. Y mucha gente acostumbrada a vivir de los intereses, pues Mm, lo que pasa es que ya después se dieron cuenta que no podían salir y que, claro. mm, La migración está... claro, está íntimamente ligado porque ve, esa crisis industrial Sí. empieza a generar un desempleo. Mm, Yo creo que todos deberíamos volver a leer el libro El hueco de Germán Castro Caicedo, porque él muestra cómo esa primera oleada sí, de migrantes, sin esa base de apoyo de colombianos en Nueva York, en New Orleans, en New Jersey, en Miami, sin esa base no hubiera sido posible el primer narcotráfico, porque ellos fueron los que se volvieron distribuidores, luego fueron desplazados pues, por los mexicanos, etcétera, porque el narcotráfico pues, ha vivido una mutación muy grande. Pero a mí hay uno de esos relatos que se llama Aquí no se haga el paisa, que aquí no sirve eso. Y es la historia de un piloto y ve, pero la estructura de ese relato es exactamente la estructura de Que pase el aserrador. Yo me lo ¿verdad? como cuento, yo a punto de astucia y eso me la gano de ojo Y ese está en el libro de que estás Germán mencionando. Castro, sí. En el libro de Gilberto Rodríguez Orejuela que salió hace poco, cuenta su primer envío y es una narración de un road trip. Coge un carro en Buenaventura y se va manejando hasta Nueva York. Es increíble. Y claro, y en Nueva York tiene alguien que lo reciba. Claro, Tiene alguien claro, que lo reciba. claro. Sin esa migración no había sido posible. Y ese fue el primer. eh, Sí.
Claro, yo te había mencionado migración, yo estaba pensando es en la migración que se dice de la violencia Ah, del campo que hace pues que Medellín tenga que absorber a mucha más gente. ve, yo eso, obviamente, pues, pero esa migración yo la asocio más con todo el tema sicarial. Mm. Mira, Medellín vivía una época que a mí me tocó, ahora era la época de los tugurios. Es que fíjate, es que la bandera política de Pablo eran los tugurios. Sí, Y ese era el problema en Medellín. Es que acordate, bueno, a vos no te tocó. Toda la franja del río, desde la 33 hasta Barranquilla, eran eh, toda la parte detrás de la Piloto y toda la Iguana eran tugurios. Todo lo que hoy es la Alpujarra, etcétera, eran tugurios. Eh, todo lo que es hoy Fátima, toda esta parte Tenche, todo eran tugurios. Entonces yo lo asocio más esa relación del campo a la ciudad. sí, A mí me gustaría, pero algún día es la genealogía del sicario. Ese ejército de sicarios van a ser los hijos de sus inmigrantes, sí, que por muchas circunstancias, una, el tema político también. Acordate que con esos procesos de paz de Belisario y eso, lo que se hicieron fue campamentos urbanos. sí, Esos muchachos aprendieron a manejar armas fue en los campamentos urbanos de la guerrilla sí, y luego pues se van a poner al servicio de él. Entonces, yo sí creo que esa descomposición social tan grande que se genera a fines de los 60, pero sobre todo al principio de los 60, con una cosa que hasta ahora no hemos podido resolver. Hasta ese momento nosotros podíamos planificar la ciudad. Y de hecho, pues se había hecho el plan regulador de bien y ser y se había hecho. Pero de un momento a otro hay más sociedad que Estado. mm, Y el Estado, sobre todo el Estado municipal, se convierte para resolver problemas y no para prever problemas. claro, meramente reactivo. Claro, reactivo. Ve, la imagen es esta. Sí, Cuando vos estés en el Pablo Tobón, en las ventanas del Hospital Pablo Tobón, vos ves exactamente hasta dónde se planificó la ciudad. Vos ves las calles y de un momento a otro ¡pum!, se te desordena. mm, Ya hay un desarrollo espontáneo de la ciudad y hasta hoy estamos en eso. Lo que hacemos es mm, solucionar problemas, bregar a llevar agua, bregar a llevar energía. sí, lo que Mm. hacemos es bregar. Eh, ¿Sabes qué pieza del rompecabezas nunca he podido entender digamos, de ese rompecabezas del sicariato, del narcotráfico, de Medellín? Es qué pasó con los padres de los sicarios, ¿no? Porque todo el mundo sabe que la figura del sicario es la maternal, y el padre no aparece por ningún lado. ¿Dónde estaba? O sea, estaba muerto, estaba trabajando, eh, no se había formado la familia por alguna razón y era varios hijos de gente pues sin que no me comprometida con una señora. se había desvertebrado la familia, hombre, se había desvertebrado. Es que pasar por de vivir más o menos dignamente en una casa campesina, a pesar de todas las penurias y eso, pero venir a vivir en un rancho de cartón, eh, eh, es una sociedad que se descompone y se descompone en el desbarajuste, dijéramos, de una familia nuclear y hay una dispersión inmensa social. Y ahí el rebusque.
Pero es una buena pregunta, ¿dónde estaban? Yo creo que hay que hacer un estudio muy profundo. Y una cosa muy importante, el papel de las mujeres ahí bregando a sacar la familia. Mm, Mm. La pregunta inicial de cómo es que en la tierra donde más se valoraba el trabajo surgió esta mentalidad de dinero rápido. Ve, yo creo que no es rápido. No, no es fácil, como vos decís, es rápido. Y yo creo que eso fue lo que rompió la ecuación. Sí, sí, sí. No, no es fácil, no es fácil. Esa es una precisión que vos Mm, haces que yo mm, siempre además uso porque mm. me contaban una anécdota de un tipo de clase media que terminó metido en esa organización, un tipo pues de Medellín, y, y entonces como que lo vio, pues era de hecho era un primo segundo de mi papá, y cuando lo volvió a ver lo vio flaquísimo. Y le digo, ¿por qué estás tan flaco? Es que nada como unos buenos nervios para la dieta. Claro, porque ya tenía, ¿no? Ese mismo negocio termina depurando a toda la gente que se mete ahí. Entonces, pues fácil no es, o sea, sí, Fácil no es. conlleva estrés. Eso Eh, conlleva estrés y una imaginación y una cosa. Es que yo te digo, puedes construir un submarino en boca de Satinga para sacar, pues eso no es fácil. Pues eso, pues pucha, vos tenés que tener, pero sí es rápido, el retorno es muy rápido, no, eso fue lo que nos mató. Mm. y entonces la pregunta queda inconclusa, no sabemos la respuesta de cómo fue que aquí precisamente pelechó eso. Yo creo que nos falta todavía, Sí, eh, porque sigue pasando y sigue no tan visuales como antes. Yo creo que aprendieron a no dar tanto visaje y a no dar tanto símbolo de poder, pero sigue pasando ahí a las narices de uno. sí. Em, yo creo que hasta ahí con el tema Medellín 80 de pronto volveremos, pero vámonos a tu vida. Antes de arrancar el recorrido, contame cómo fue que terminaste de vedor de unas elecciones en el Amazonas. Yo era director de Colcultura y en las elecciones, eso fue las elecciones del 94 creo. Entonces en el gobierno de Gaviria, Galleta, el ministro de gobierno, Fabio Villegas. sabio, nombró y claro, el último que había para nombrar era el del Amazonas y allá fue muy interesante. Pocos votos, ¿no? Pocos votos, pero muy hermosos, hombre, porque era ver esos indígenas en una canoita, navegaban todo el día para ir a una escuelita a depositar un voto y era muy bonito. Mm. Mm. Vos, toda una vida pública en el mundo de la cultura, abogado, ¿cómo sucedió eso? ¿Eso fue accidental? Ve, yo desde siempre tuve como inclinaciones, pues ve, yo era un vago ilustrado. Ya, Yo era un muy mal estudiante en el colegio, pero yo me leía las instrucciones de un aire acondicionado. Pues yo me ya. leía todo lo que pasaba por mi mano. Y he sido pues un lector muy desordenado, pero un lector pues desaforado. Y cuando estudié Derecho, pasaba más tiempo en la Facultad de Filosofía que en la de Derecho, porque tenía grandes profesores. Además estábamos en el momento del boom y aquello era como cada libro que salía era un asombro mayor. Y empezaron a llegar las nuevas editoriales, porque coincidió mi época ya como en el final del franquismo y entonces ya llegaban editoriales Seis Barral y todas estas, a donde empezaba y las editoriales del sur. De manera que cuando yo salgo de la universidad, eh, estoy muy metido en el mundo literario, pues, pero como lector. Y una vez el director me ofreció, de la piloto, él acaba de llegar del taller de escritores de Iowa
Y me dijo, ¿por qué no hacemos un taller de escritores y vos lo manejas? De irresponsable le dije que sí. Ujú. Y me metí. Entonces había como dos tendencias en ese momento. Uno, que eran como las becas pues, de Iowa, que era para venga y escriba, a donde pasaron pues muchos de los grandes después. Pero también estaba toda la euforia de la Revolución Cubana y de la Revolución Nicaragüense. Mm. Entonces era como esa mixtura. Estaban todos los talleres de escritores que manejaba Cardenal y el hermano en Nicaragua, los de Cuba, etc. Entonces hicimos un taller de escritores y al poco tiempo a Alejandro lo nombraron director de Vanguardia Liberal en Bucaramanga y se fue y me dijo, ¿y a vos te provoca quedarte director? Yo trabajaba en Coltejer como abogado No puede ser. y bien, y me iba bien. Absolutamente omitido la hoja de vida. No, ese no Es que aparece en público. duré muy Ya. poquito. Duré muy poquito porque mi primer trabajo real fue, yo tenía una oficina primero de abogado con Jaime Arrula, pues que después fue Con magistral. el doctor Arrula, Claro, todo un tenía, jurista. tenía, pero Jaime fue abogado desde chiquito y yo no sabía si yo era hippie, si era escritor. Bueno, pero ya cuando me casé, ya necesitaba trabajar, pues porque en la oficina a Jaime le iba muy bien, pero yo no sabía ni, bueno. Entonces me coloqué en una agencia, en una asociación de transportadores de carga. Entonces mi primer trabajo fue perseguir piratas terrestres por todo el territorio nacional. Yo me conocí el país por las trochas más azarosas que vos te puedas imaginar. Entonces, gracias a eso, Pero como ¿cómo era ese trabajo? Contá más de eso, de ve, eso. es que la piratería es muy complicado, la piratería terrestre, porque es un delito interdepartamental. Entonces, se roban el camión en Caldas, pero se lo traen para Antioquia. Entonces la policía de Caldas solo puede llegar hasta la frontera. Y entonces había que ir y contactar los tiras, permitir que pasaran a otro departamento y pagarles los viáticos y el transporte y todo eso. Entonces yo me recorrí el país con tiras, como te digo, por las trochas más miedosas que vos te puedes imaginar en la costa, Buscando camiones robados. buscando camiones robados o la mercancía de los camiones robados. Y había muchas, Yo ni sabía que eso sucedía en Colombia, sí, sí, piratería terrestre. pero tenaz, sí, era Sí, una cosa. eso era una cosa Entonces había seria. unos focos muy importantes en el norte del valle. El norte del valle siempre ha sido muy duro, en Río Sucio y esa parte, y en la costa, en Corozal, en Sagún, sobre todo en la troncal, y sobre todo en un momento donde militarizan la Guajira por la marihuana. Ah, Entonces, para poder sacar la marihuana, la bajaban por el río Magdalena y por Magangué la pasaban por trochas a Río de Tolú, a sacarla por el Urabá. no, a sacarla Epa, por el Rincón. ya. Entonces, cuando se les dañaba una mula de esas, salían a la troncal, se robaban para poder sacar, porque en el Rincón era como el puerto más profundo donde podían embarcar. Madre. Entonces, eh, Aquí estamos hablando de que de finales de los 70. estamos hablando 70 y, sí, 78, no, sí, 78, 79. Entonces, como Coltejer le robaban tanto, Mm. entonces por ahí me contacté y me fui a trabajar a Jurídica y Coltejer. Ah, Entonces ya era un ejecutivo, trabajaba en el piso 32, era el berraco. Pero me ofrecen irme para la piloto y decidí irme para la piloto. Y ahí de cambió director mi de la vida. Biblioteca Claro. Público Piloto. A mi papá casi le da que pesar que en paz descanse mi papá. Claro, mi papá había trabajado 37 años en una empresa textil Claro. y el destino de uno era el resto de su vida. Y en Coltejer, pues es que trabajar en Coltejer
y vas a cambiar a Coltigir por una cosa quebrada. Y sí, qué pesar. Ya después ya se dio cuenta y afortunadamente fue lo mejor que me pudo pasar. Mm. Entonces, ya en la piloto, entonces entré en contacto pues como con la intelectualidad de Medellín, de ese momento que te digo que era como una euforia. Ahí era que me mencionaste Manuel Mejía Vallejo, Claro, Fernando entonces González. ya Manuel se hace cargo del taller de escritores de la piloto, bajaba todos los miércoles Mm. Bajaba de de Ciruno, el Retiro, él vivía en el vivía Retiro. en el Retiro. Y entonces bajaba en Trasunidos La Ceja o bajaba Vivía eh, en el Retiro cuando no estaba de moda vivir en el cuando Retiro. no estaba viviendo Siruma, él con unos premios que ganó se compró a Siruma. Y era un caso porque Manuel, entonces él era muy puntual, pero a veces llegaba un poquitico tarde. ¿Y qué te pasó, Manuel? Hombre, es que en la banca de adelante venía una gente contando una historia tan berraca que yo no me podía bajar hasta no terminar como había. Entonces él se pillaba toda la historia. Y entonces ya después del taller empezaba a llegar la gente a la piloto y ahí se armaba ya la tertulia A la y tertulia era en la piloto. en la piloto. Ya. Y ya después el jueves, ¿Y era mediada por qué? ¿Por café? No creo. no, puro guaro. Aguardiente, antioqueño. Porque además la fábrica de licores me mandaba unas muestras para los cócteles y para todo eso. Entonces yo mantenía caleta de aguardiente, no solamente para Diego Calle, sino para... Y ya de ahí salíamos jueves, viernes, y el sábado terminábamos en Siruma. Y entonces era como una euforia de literatura, estaba todo el tema de la pintura, de la escultura, era un momento, y como te digo, no presagiábamos que había un nubarrón aproximándose. Sí. Era, Pero mejor dicho, ustedes estaban leyendo el boom sin saber que eso era el boom, ¿no? Eran mm, novedades. sí. ¿Cuáles recordás así como que hayan salido y Por ejemplo, Rayuela. Yo ya? me enamoré con Luz Estela leyendo a Rayuela. Nosotros estudiábamos ahí en la playa, en la Facultad de Derecho, era en la playa, y nos leímos Rayuela en la glorieta del Pablo Tobón. Por ejemplo, Yo el Supremo de Roa Bastos. Bueno, ya había salido Vargas Llosa, pero luego salió el gran Sertón Veredas, La Guerra del Fin del Mundo. No, cada obra era, bueno, Paradiso, de Lezama Lima, Mm. Carpentier, que para nosotros fue, pues, y salió en ese momento eh, La consagración de la primavera, que para nosotros fue, pues, como el... Y en eso ya llegan las editoriales españolas y eso, y ya reeditan a Borges, que Borges había sido editado más, dijéramos, más humildemente en MC y esto, y ya las ediciones de Alianza. eh, Mm. No mencionó a García Márquez ahí. eh, obviamente García Márquez nos marcó. Eh, yo me acuerdo la lectura de 100 años, para mí fue como... Yo digo que hay dos momentos en la vida del ser humano, uno cuando aprende a leer y otro cuando se hace lector. Uno se hace lector la noche en donde uno no puede cerrar porque está algo mágico está pasando. Y los lectores lo que hacemos es tratar de repetir esa noche del Mm. asombro. Mm. Se da muy poquitas veces y una de esas veces fue con 100 años de soledad. Mm. Fue para nosotros un, un- sí, como un descubrir, un mundo apasionante. Mm. Obviamente ya lo conocíamos pues por La Hojarasca. Hace 70 años publicó La Hojarasca. Bestialidad.
En esta tertulia, con esa experiencia tan universal de hablar de, pues, de libros, de literatura universal finalmente, ¿qué tanta cabida tenían discusiones sobre el país y lo que estaba pasando? mucho, Sí. mucho. ¿Qué recuerda usted que estaba pasando ahí en esas? Estaba primero, porque era la opción de la lucha armada o no, y, y muchos optaron por la lucha armada. Luego que fue muy tenaz, que se nos olvida, eh, el Estatuto de Seguridad. Mucho miedo, mucha represión de los libros. eh, ¿Hubo censura de libros en la sí, época? claro, Ah, sí, claro. Y de me acuerdo, por ejemplo, uno de los libros prohibidos era El túnel de Sábato. de Sábato, por el túnel que se habían robado las armas del M-19. Entonces los No, militares creían que eso de era como verdad. instructivo. Claro, No puede ser. sí, sí, el túnel había que tenerlo forrado en... Sí, Increíble. sí, sí, fue y todo el sospechoso. Y hubo muchos, entonces aquí venían unos que estaban más o menos cerca, por ejemplo, en el Estatuto de Seguridad, entonces le achacaron a Jaime Mejía Duque que él era uno de los conspiradores, o otros ya más cercanos como Arturo Alape o esto a la guerrilla. Entonces venían aquí clandestinos y fue una época dura. Y luego era toda la cosa de la Guerra Fría. Mm. Entonces, yo me acuerdo una vez, esto debió ser año 83, 84, en una feria de Frankfurt. Entonces nos invitaron a la feria, había una reunión de intelectuales americanos y en la inauguración un alemán de esos dijo que nosotros no teníamos nada que hacer allá, que el deber de nosotros era estar con un fusil. Em, pues puro reliebre, pura esa visión desde Europa. Y Manuel Mejía empieza su intervención diciendo, maestrico, desde que yo aterricé en Alemania, hay aviones gringos sobrevolando Alemania. Cuando voy en el bus pasan convoyes de soldados norteamericanos. El país invadido es usted, maestrico. Yo nunca he visto un marín en mi tierra. Entonces era toda esa discusión de la Guerra Fría y el papel del intelectual latinoamericano. Sí. Eh, Pero también dice usted que era una euforia. sí, era una fiesta, era una furia, era una actividad creativa. eh, Todos estábamos preparando algo, Sí. el nuevo libro, cada nuevo libro se celebraba abundantemente, cada exposición de estos pintores, pues que después son pues, los famosos once antioqueños. Entonces era sí, una euforia Pero creativa. eso también es interesante, ¿no? En Antioquia, la tierra de los negocios, de la negación del ocio, siempre ha dado Lo que yo digo, buenos representantes. mientras unos contaban plata, otros contaban cuentos. Y eso ha sido una constante. Ha sido una constante, ¿no? Sí, y entonces mientras Pepe Sierra y Carlos Coriolano Amador contaban billetes, Carrasquilla contaba historias y contaba cuentos. Leyó usted un libro de un periodista muy interesante que se llama Simón Posada, que se llama La Tierra de los Tesoros Tristes, que es sobre esa relación entre el oro y la coca. Y él intenta rastrear si el Poporo Quimbaya estuvo en casa de Coroliano Amador Sí, y concluye que sí. sí, estuvo en casa. Eh, Es la hija la que lo vendió al Banco de la sí. República en 1939. Eh, que Coriolano lo tuvo, es que él era, es decir, el burro de oro. Es que imagínate un nuevo dueño del zancudo. El hombre lo que aspiraba era ser noble español.
Ah, Y en uno de sus 9 viajes a Europa le lleva al rey Alfonso XII una sopera de 12 libras de oro, bregando a que le pasara lo mismo que a la marquesa de Yolombó, que lo nombrara marqués. sopera es literalmente para Pa' poner la sopa. sopa, para la sopa, y era de oro. Mm. Quiero hacer una breve pausa para comentarles algo que vi sobre Confama, que es el patrocinador de este episodio y de este podcast. Por cierto, que siempre me he sentido muy contento de que apoyen este proyecto y estoy feliz de que hayan decidido seguir creyendo en Atemporal. Vi en LinkedIn un video de los trabajadores de Confama hablando sobre cómo habían logrado esa organización reducir efectivamente la semana laboral a 5 días, a pesar de que siguen prestando todos sus servicios habituales, incluso en los fines de semana. Y lo hicieron con una asignación muy eficiente de los turnos, y ver los testimonios de los trabajadores hablando de cómo esta nueva manera de trabajar les había permitido tener la certeza de cómo organizarse, de tener suficiente tiempo disponible para actividades muy valiosas, por ejemplo, visitar a sus familias, leer, hacer ejercicio. Me pareció realmente fascinante y me parece que es en eso una de las cosas en las que brilla Confama, es poner sobre la mesa maneras de enfrentar esta nueva era del trabajo, pensar en cómo vamos a anticiparnos a lo que será el futuro y cómo vamos a gestionar esta era de cambio de una manera enriquecedora y productiva. Creo que toda empresa, toda organización que se esté preguntando cómo vamos a hacer de cara a los desafíos de la nueva era, puede encontrar en Confama una cantidad de conocimiento valioso acumulado que será muy, muy provechoso de cara a los desafíos que van a estar enfrentando y que enfrentaremos todos de cara al futuro. De manera que, Confama, gracias por poner esos temas sobre la mesa, gracias por apoyar este proyecto y permitirle a ustedes seguir disfrutando de este episodio. ¿Conocía usted ya a Belisario Betancur antes de que lo nombrara? Sí, 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 porque Belisario, la familia, tanto de mi papá, pero más la de mi mamá, eran políticos. Y mi abuelo materno era de los copropietarios de un diario conservador ultramontano que se llamaba La Defensa, que se llamaba La Chana. Y Belisario empezó a escribir en La Defensa. Entonces, cuando yo ya llego a la piloto y me conozco ya personalmente como es, pues entonces ya soy el hijo de Juan y Merceditas, el nieto de tal. Entonces, y en la campaña del 82, 81, 82, no, Darío Jaramillo Agudelo, Juan Manuel Ospina y yo nos reuníamos en la primera pizzería que hubo en Medellín, que era en un segundo piso en el edificio Muñoz, en el Parque Berrío, y ahí hicimos como el proyecto cultural para el gobierno de Belisario. Lo que pasa es que cuando Belisario ganó, yo estaba en Brasil, estudiando en Río de Janeiro. Y solo cuando ya regreso y muere Eddie Torres, que era el gran amigo de Belisario, que era el director de la biblioteca, se muere en la biblioteca, le da un infarto fulminante. Y entonces por eso me nombra Belisario, para que me vaya para la... Sí. Mm. Cuando usted mira hoy en retrospectiva ese gobierno de Belisario, me imagino que para alguien del mundo cultural, un intelectual como usted, era pues, no sé, una consagración. Tenemos presidente Poeta. culto, presidente poeta. ¿Tenía usted más aspiraciones de lo que, No. más esperanzas, no? De Belisario. Sí, 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 de lo que Yo, podía pasar con ese gobierno. yo creo que fue un gran gobierno, hombre. Lo que pasa es que tiene el estigma del Palacio de Justicia y de Armero. Sí. Pero en retrospectiva, hombre, fue un gobierno primero que le tocó solventar una crisis económica durísima Mm. que lo sacó adelante.
que de muy buena voluntad intentó hacer un proceso de paz, obviamente con todas las ingenuidades del momento, pero fue un hombre que se le arriesgó a la paz y, y yo creo que para mí fue y en el tema cultural me parece que fue un hombre que aportó mucho. Yo acabo de escribir un artículo sobre eso, Ah, del momento, porque es que el momento cultural es muy interesante, porque en el mes que Belisario se posesiona como presidente en agosto del 82, a los 2 o 3 días es la Declaración Mundial de Cultura de Mundiocult 82 en México, que es la gran conferencia mundial de cultura. Y es el momento en donde hay una transición, dijéramos, de los conceptos de cultura alrededor, primero de la identidad, sí, porque ¿por qué se volvió la identidad como un objeto tan importante? Ha terminado la descolonización en África y empieza la gran importancia de los árabes y de los japoneses dentro de la UNESCO, por ejemplo, en donde el concepto de identidad es fundamental. Entonces, primero es ese tema de la identidad que luego va a explotar y luego va a llevar a la pluralidad, que es muy interesante. Segundo, es la dimensión cultural del desarrollo. Es cómo, a ver, estamos en plena crisis de los años de la década perdida en América Latina. Y todos los diagnósticos empiezan a decir, ojo, es que esos modelos de desarrollo económico que se hicieron en los años 60 no tuvieron en cuenta las culturas, porque se creía que un modelo único servía para toda parte. sí. Y lo que hicieron fue desvertebrar unas culturas e hipotecar unos países. Entonces, la dimensión cultural del desarrollo, por ejemplo, en el plan de desarrollo de Belisario, es la primera vez que se incorpora la cultura como uno de los elementos fundamentales. Que eso ha tenido una evolución muy triste, por ejemplo, para mí, y es que desaparece el concepto cultura. A mí, yo sigo sin entender cómo en los objetivos de desarrollo sostenible, entre los 17 no está la cultura. Entre los elementos constitutivos del desarrollo sostenible excluyeron la cultura, cuando en los años 80 y 90 era el eje. Yo creo que la crisis climática y la medioambiental ha ido opacando, dijéramos, Sí. pero en esos años 80 y 90 era, y luego era otro descubrimiento, pues, otro, quitar el velo, era el impacto de la cultura en la economía, muy asociado con eso. Entonces, lo que hace Belisario en en esa primera etapa es dar esos primeros pasos, dijéramos, de incorporar a la cultura dentro de la dimensión del desarrollo, que a mí me parece que es Sí. mm, ¿Dónde lo cogió el día del Palacio de Justicia? a una cuadra. No diga. Yo era subdirector de Colcultura y mi oficina era en Santa Clara, diagonal al Palacio de Nariño. Y ahí me tocó. Joder, madre. Y después de esa oficina dependía el Museo del Florero, que se convirtió en el epicentro de la toma. Fue muy duro, duro. Un día muy bravo, ¿no? Mm. El, Más eh, bravo el otro. Más bravo el siguiente día. El de Armero, ¿qué? No, eso empezó un jueves fue. Sí. Y el viernes, uy, solía, Pues usted le tocó quedarse ahí. a mí me tocó. No puede salir. No, yo pude salir esa noche porque yo era muy amigo del
director, el coronel Balbuena, que era el director del Museo Militar. Entonces, gracias a él yo me podía mover. Pero yo tengo una teoría y es que la retoma del palacio no fue un acto de fortaleza, sino de debilidad. Mm. El ejército no estaba preparado para aguantar una toma larga. Además estaban todos esos rumores que están entrando camiones con guerrilleros por Suacha, que hay francotiradores en el edificio no sé qué, no sé qué. Entonces, no, ellos no estaban preparados, no había intendencia, no había... Al día siguiente, todos los soldados y los oficiales estaban con el desayuno del día anterior, que no habían sido capaces de llevarle. Eso los cogieron muy desprotegidos. Entonces, si ellos no se tomaban eso ese día, ellos no aguantaban una toma larga. ¿Y al día siguiente usted volvió Sí, al sí, centro? sí. ¿Porque Sí, lo citaron o...? fui a preguntar cómo habían amanecido, sobre todo una señora que se llamaba América, que fue la que no quiso salir del museo. Era la secretaria del doctor Guillermo Hernández de Alba. Entonces le mandé una boletica, por ahí tengo todavía, se llamaba América. Y ella fue la como claro, como eso era el epicentro, entraban y salían militares y tal. Y ella fue la que resguardó el florero y todos los objetos del museo. No diga. Mm. Pero no le entendí eso. ¿Usted estaba en la casa del florero? Yo llegué hasta el lado, que a mí no me dejaban entrar. Pero sí fui a preguntar esa mañana cómo había amanecido América. Ya, y el día anterior usted estaba era en la En oficina, la oficina, una cuadra. a una Mm, cuadra, mm, ya, increíble. mm. Es muy impresionante cómo usted me relata esa tertulia, esos momentos de euforia Y después, y después lo que pasa, no solo por el contraste entre las dos, sino por la imposibilidad, y yo creo que es algo que ha venido sintiendo mucha gente eh, en estos días, es imposible imaginar las sensaciones que le va a generar una situación drásticamente diferente en el futuro. No, uno no es capaz de vislumbrar que se puede sentir de cierta manera cuando llegue, pues, como decía usted, la tormenta. sí, sí. Y sobre todo ese, porque el hecho inicial te impacta, ¿no es cierto? Pero después quedan esas secuelas, eh, noches en donde vos no te puedes dormir porque seguís oyendo los cañonazos y luego en el gobierno de Samper, cuando estábamos tramitando la ley de cultura, ya íbamos a entrar al debate final, al cuarto debate en el Senado. Y a mí se me quedó un papel, mi oficina era al frente, entre el Palacio de Nariño y la oficina pues, de los congresistas. Entonces salí por la puerta de atrás del Capitolio a ir a recoger un papel y en eso explotó la bomba en el Capitolio. Eh, a mí no me mató por 2 segundos. Y empiezo a ver la gente tirándose por las ventanas. ¿Y esa cuál bomba fue, Juan Luis? Eso debió ser año 96. ¿Bomba en el Congreso? Claro, en el Capitolio. Yo No, fue antes, fue en el 95. porque no tenía Y noticia de eso. ahí se dañó el trámite de la ley, porque ya el Congreso pusieron, estaba acabado de restaurar el salón elíptico y pusieron una bomba ahí. Mm, Eso fue terrible. También me siguió explotando. ah, sí, una locura de país. Faltan 5 para las 12:45. A usted le va a tocar comprometerse aquí públicamente a volver y hacemos una parte 2 para Listo. poderle preguntar con Con más calma. Para cerrar esta parte 1,
yo no puedo creer esa historia del cuadro Horizontes y de que Carlos R. Restrepo, que luego fue presidente, se lo haya ganado 2 veces. Dígame la verdad, ¿eso fue amañado? Yo no creo. Yo creo que Carlos, aunque tengo cartas de Carlos E. que dice, ojalá me lo gane. Sí, es que, Sí. dice, para la gente que no sabe, dice, ojalá me lo gane. Sí. Luego lo rifan, se la ganan la primera rifa y dicen, no, hombre, pues ¿cómo se lo va a ganar Carlos Sí. E? Yo no sé en ese momento qué era. Presidente. Ya era presidente. Claro, estaba al final de su mandato. ¿Cómo se lo va a ganar el presidente de la República? Vuélvalo a rifar y se lo vuelve a ganar. Es que... Sí, la historia, yo creo, el departamento de Antioquia, para su centenario, le encargó un cuadro simbólico de Antioquia a Cano. Y el departamento quedó mal. Cano se quedó con el cuadro, entonces decidió rifarlo entre el diplomático, los funcionarios, tal. Y esa es la historia, pues. Yo creo que eso no estuvo amañado. Yo creo que Carlos E. Yo tengo una gran admiración por Carlos E. Yo creo que era un hombre muy pulcro. Tan pulcro que él era dueño de una librería en Medellín que llamaba la librería Restrepo. Y para no entorpecer sus negocios con la presidencia, él vende la librería para no entorpecerlo. Y te recomiendo que vas a ver la exposición que hay en este momento de Cano. ¿En dónde? En el Museo de Antioquia. Ah, voy a ir este sábado, casualmente. Anda este sábado, porque aparecen muchas cosas inéditas, entre ellos los bocetos para Horizontes. Ah, qué bueno. Sí. Allá estaré. Sí. Pues Juan Luis Mejía. Qué gustazo. Muchas gracias. A vos, hombre.